Bienvenidos a otro episodio más de tu podcast Huellas en las Montañas. En esta ocasión volvemos ya con dos miembros de la familia de Jordi Thompson. Nos encontramos como siempre con Indómitus, que cada año hace su festival de cine, de aventura, de conservación. Estamos con Tato y con Marta, quienes son los creadores de este festival. Marta, ¿qué es Indómitus? ¿De qué trata Indómitus? ¿Quiénes son ustedes? Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier. Hey, y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer transmisiones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside. Te lo recomiendo. Ahora continúo viendo el video. Feed the Fish, a Jorditum Studios Productions. Pues nada, Jordi, pues primero darte las gracias por tenernos aquí otra vez en esta reunión de familia anual, nuestro directo con Jordi Toms, que ya es como una tradición, sí, así como una tradición. Y nada, pues el festival Indomitus, o Indomitus más bien, todo esto nace de nuestra pasión y nuestra profesión. Tanto Tato como yo somos fotógrafos de naturaleza y somos unos apasionados de los lugares realmente salvajes, ¿no? Nos gusta buscar lugares en los que no podemos encontrar información en Google Maps, en Google Fotos, etcétera, y ahí pues nos gusta ir y documentarlo. Indomitus es una página web, básicamente, en la que podéis encontrar desde nuestros diarios de viajes personales hasta las actividades fotográficas que organizamos, que suelen ser en forma de cursos de fotografía, excursiones fotográficas o viajes centrados pues en fotografía de paisajes o algún animal determinado, ¿no? Y con los años, pues como sabes, pues nació la idea del festival, que básicamente es una pequeña fiesta de los amantes de la naturaleza, la aventura y la conservación. Y bueno, que esperamos que os guste lo que tenemos planteado para este año. Chicos, ¿qué tenemos en este festival? ¿Cuál es el menú que tenemos para este año? Porque realmente cada año se superan y tienen el listón muy alto con la calidad y el tipo de producción que hacen. ¿Qué tenemos ahora? Antes de nada, os quería decir que es prácticamente imposible con una película, un libro o lo que sea, con un libro quizá un poco más, transmitir la dureza de estas excursiones, porque, claro, la película dura, pongamos que 1 hora, pero en 1 hora estás comprimiendo 20 días. Sí, Y durante esos 20 días, pues, tienes momentos buenos, momentos malos, sufrimiento, incertidumbre, riesgo, etcétera, ¿no? Y en este viaje que comentabas de Alaska, fue verdaderamente duro. muy, muy duro, muy duro. Viendo la película, claro, nosotros sí que nos podemos hacer una idea porque lo vivimos, pero la gente que lo ve por primera vez y que no estuvo allí, sí, dice: "Ostras, sí, qué duro esto del bosque, de los ríos, de no sé qué", pero si no estás allí, no eres capaz de asimilar todo lo que vivimos en esas situaciones, ¿eh? A ver, que estuvo muy bien, ¿eh? Porque ya ha pasado, pero, joder, no veas, no veas. Pero, En e- pero es verdad que a veces hay asistentes al cine que no, que los ves que sufren con los otros, ¿no? Que ves que, por ejemplo, que te caes al río y todos, ¿no? Todos se levantan de la silla, o cuando la avalancha y todo eso, ¿no? Ves que la gente que sí que, yo creo que sí que logras transmitir un poco. Obviamente no puede llegar al nivel de vivirlo en primera persona, pero sí que lo viven, ¿eh? De hecho, muchas veces nos preguntan, ¿pero este año la película es de las bonitas o es de las de sufrir? Entonces, claro, les decimos, pues este año toca sufrir o este año es bonita. ok, es verdad, porque yo sufrí mucho con ustedes en la de Alaska. La angustia que vivieron bajando esa colina que estaba el bosque muy cerrado y no, yo lo viví. ¿Y este año a dónde fueron? ¿Este año es bonita o es de sufrir? Marta, buena Mira, pregunta. Este año es de los 2. sí, Es pero hay que tener en cuenta una cosa muy curiosa este año, que es que este año es un poco un cierre del círculo de cómo empezó.
todo esto del festival, es una sorpresa. Todo esto del festival empezó por una película que bueno, nos animamos a alquilar un cine para proyectar una película nuestra. No era festival todavía, era una sola película. Y esto fue por un viaje que hicimos en Pakistán en 2017, ¿era, Tato? Si no me equivoco, 2018. 2018. 2018. ¿Qué pasó en este festival? Pues que entre todas las cosas que nos pasaron, nos pasó una avalancha por encima y pudimos grabarlo en directo. Y este vídeo se hizo tan viral que decidimos, oye, ¿por qué no miramos cuánto vale alquilar una sala de cine? Y al final nos animamos, alquilamos y la verdad que nos fue tan bien que llenamos absolutamente todas las butacas de la sala. Oh, Marta. Claro. Y ahí fue cuando nos entró un poco el gusanillo este del cine. ¿Y por qué te hablo de esto y que cerrar el círculo? Porque esa avalancha que nos cayó nos hizo volver atrás y no poder acabar esa ruta. Lo que hemos hecho este año es ir a explorar la zona a la que no pudimos acceder en 2018 y así acabar ese círculo que se abrió tantos años atrás. Marta, o sea, claro que, o sea, que esta película, que ahora vamos a ver el tráiler, es una mezcla sí, de aventura, pero también tiene esa parte sentimental de lo que una vez empezó. ¡Wow! O sea, ¡Tengo frío! ¡Qué frío! esa experiencia de ustedes en la avalancha, ¡wow! Claro, el collado nos tiró para atrás. Claro. Porque había mucha. O sea, era un collado donde en la parte superior había una cornisa de Sí. hielo Sí. que amenazaba con desprenderse y nos hubiese arrastrado para abajo y habría provocado consecuencias fatales, ¿no? Entonces decidimos dar la vuelta. Y claro, nos quedamos sin ver el siguiente valle. Y este año, finalmente, hemos hecho ese otro valle. Entonces, por eso decía Marta que es como un círculo, el cierre de un círculo. Claro. Y es una película, creo que es muy bonita. Que también aborda los aspectos culturales y sociales de la vida en la montaña. Creo que está muy bien. There you go again, looking so handsome. Oh, you have your way, and it's making me weaken. You and your stylist, walking like that. It's really getting too much, but I can't pull back. Though I try to resist, I can't fight this. And no one makes me feel like you do. And no one sets my body on fire. And no one gives me shivers like you. Oh, no one does it better. How I try to sleep, but you're deep in my mind. Got a hold of me. When I'm awake, I'm all blind. You and your magic, like infinite power. God knows I tried to resist, but you're pulling me closer. Oh, I gotta stay away, but you won't let me. No one makes me feel like you do. And no one sets my body on fire. And no one gives me shivers like you. Oh,
¿Cómo fue la aventura de ustedes entonces de este año? ¿Cómo lo vivieron? Sabiendo ya que se cerró un ciclo. Cuéntenme los detalles, porque en el trailer, Marta, pues te veo así, en un lugar donde no creo que había muchos senderos por ahí. ¿Cómo fue? Pues la verdad que, como siempre, para mí, yo lo más destacado sería la relación con las personas que viven allí. Y yo soy una persona que siempre recalco mucho, como fotógrafa, no me interesa para nada fotografiar las personas, yo me interesa la naturaleza, las montañas, los animales. Y quizás en Pakistán una visión bastante diferente, ¿no? Quizás fotográficamente siga decantándome por mis temáticas, pero la verdad es que lejos de molestarme tener que compartir el viaje con otras personas, yo creo que es uno de los puntos fuertes de estos viajes. Ya es el tercer trekking que hacemos juntos, Tato y yo, en Pakistán. Y la verdad es que en cada uno de los trekkings tienes lo que ahí se conoce como porteadores, pero que en realidad acaban siendo amigos para toda la vida. Claro. Acabamos el trekking, nos damos los WhatsApps, los Facebooks y demás y mantenemos el contacto. De hecho, una curiosidad es que estamos intentando a ver si algunos de ellos nos pueden mandar algún pequeño vídeo haciendo un mensaje para proyectarlo el día de la película, puedan recordar al público de la sala. O sea, que ahí os podéis imaginar el nivel de buen rollo que hay entre los componentes de la expedición, que ya no, para nosotros no es unos porteadores y Tato y yo los protagonistas, sino que todo el grupo es el protagonista de la expedición. Y la verdad es que eso, desgraciadamente, ellos no están muy acostumbrados, están más acostumbrados a que les ninguneen bastante. No me diga, Marta. Sí, y de hecho es muy curioso porque nos explicaban curiosidades, ¿no? de otros tipos de clientes que suelen tener, pues de que a veces pues piden que trasladen mesas y sillas, incluso para que la gente no se siente en el suelo, o gente que quiere llevar un lavabo portátil para, bueno, sin comentarios, o sea, cosas rarísimas que nosotros pues alucinábamos. Nosotros desde el primer trekking que hemos hecho allí siempre hemos querido pues que sí, correcto, nos parece bien que nos ayuden a llevar algo de peso, pero nosotros llevamos peso, no es que vayamos ligeros y los porteadores lo lleven todo, simplemente pues es verdad que ellos están muchísimo más entrenados y preparados para caminar en altitud. Sí. Y a medida que vamos subiendo en la ruta, tú mismo te das cuenta que si no les das algo de peso, no tiras. Entonces, sobre todo yo, en algún momento, pues me llevaban el trípode, alguna cosa así que no fuera a necesitar durante el camino y que pudiera aligerar un poco. Y, ostras, la verdad es que se nota mogollón si les das 1 kilo o 2, cómo mejora Claro, Marta. tu resistencia a esas alturas. Es alucinante. De hecho, aquí parece como muy de comodón de darles algo de peso, pero la verdad que para mí fue un cambio brutal dejarles que me llevaran alguna cosa más de la que... Porque todo lo que es comida y material de cocina, eso lo llevan ellos de normal. Ok. Para que te hagas una idea, tú que sabes que de otros viajes hemos hablado que solemos llevar 28 kilos en la espalda, Sí. pues en Pakistán, a 5.000 metros de altura, no podemos llevar eso. Ya es bastante inhumano que lo podamos llevar de normal. A esas alturas la diferencia es brutal de cómo lo siente el cuerpo. Entonces, pues solemos llevar, pues no sé qué serían en un inicio, Tato, 15, 16, algo. Y yo creo que unos 16, 17 kilos, no más. O sea, que íbamos bastante ligeros. Tato. También hay que decir que esta gente, cuando decimos que llevan la comida y llevan el material para cocinar, no tienen nada que ver con el material y la comida que solemos llevar nosotros cuando hacemos expediciones. O sea, esta gente lleva unas ollas enormes, botes de gas enormes también. Claro, nosotros, el equipo de montaña, pues siempre intentas llevar cosas que ocupen y pesen muy poco. La Sí, comida sí, bien claro. preparada, Todo el- calenero. el gas pequeñito, la cocinita pequeñita. Y claro, esta gente es que además de llevar mucho peso, lleva mucho peso porque llevan material muy pesado, ¿no? Y llevan pues todas las legumbres que hay que hervir, llevan la harina para hacer el pan, o sea, es impresionante, impresionante. O sea, Marta, se montan una cocina portátil, pero, o sea, de grande escala. Claro, si pasaron los 5.000, Marta y Tato, ¿y cómo manejaron el mal de altura? El mal de altura es que es algo que no se entrena. O sea, te tienes que aclimatar
a la altitud. Eso he escuchado, Tato, que no importa tu condición física y... No importa demasiado, no. O sea, importa porque obviamente si tú estás en forma, caminarás mejor Claro. y aguantarás más. Pero puedes estar súper en forma y si te da el mal de altura a lo bestia, no tiras. O sea, no te mueves simplemente, no te mueves ni un paso. Ok. Y para la aclimatación, mira, lo importante es beber bastante, mucho agua, comer ligero y cosas que no sean pesadas, y luego ir subiendo poco a poco, como máximo unos 500 metros de desnivel al día. Y una cosa muy buena es subir alto y dormir bajo. Pero claro, eso es la teoría. Luego, si hay que caminar y hay que subir pues 800 metros de desnivel, pues Claro. obviamente los vas a subir y te vas a fastidiar arriba, ¿no? Pero eso es la teoría. La teoría. Y nada más, o sea, luego yo la verdad es que en este trekking no aclimaté bien. No me diga, Tato. No, que va, yo tenía apneas por la noche, me despertaba que sin aire y después al día siguiente, ostras, me costaba horrores respirar. O sea, era como si en los pulmones tuviese fuego. Claro. En otros trekkings he subido súper bien, o sea, no me cansaba nada. Y en este, ostras, iba fatal, o sea, iba fundidísimo. O sea, llegué arriba, ¿no? Pero ostras, yo lo notaba, digo, ostras, pero ¿cómo puede ser? O sea, es que no me puedo mover. Era terrible, era terrible. Pero bueno, que aún así fue un viaje que me gustó mucho. No solo por la vertiente montañera, que Sí, estuvo claro. muy bien porque fue de descubrimiento, ya que fuimos por una zona por la que prácticamente no va nadie, y después también por el aspecto social y cultural de la zona, porque ves como bueno, las costumbres ancestrales de los pastores que viven en estos valles, pudimos compartir con ellos pues su vida, ¿no? Y cómo manejan el ganado, el Kutch. Por ejemplo, el Kutch es la migración anual que se hace a los campos de altura del ganado. Y claro que es algo que poco a poco se está perdiendo, ¿no? Y, y bueno, pues hemos sido testigos de ello, lo hemos filmado, lo hemos documentado creo que bastante bien. Y yo creo que gracias a toda esta mezcla hemos conseguido hacer una película que a mí al menos me gusta mucho, está Bonito. súper bien. Qué bonita, porque es una visión cultural diferente. Y claro, la pregunta es si tienen que elegir algo, ¿qué es lo que más le gustó de todo? O yo diría que hay dos partes. La parte que más le gustó del viaje, ¿cuál fue? Y la segunda, ¿cómo ustedes, si en la película lo demuestran así, intentan traerle a la audiencia de que es el cierre de un círculo que empezó? Pues un poco sí que se habla de lo de cerrar el círculo, sí que se explica Qué que bonito. eso es como una segunda parte, pero yo creo que se enfatiza más, el hecho de la belleza del lugar y de cómo viven esas personas. Pero sí que se habla un poquillo de eso, y yo creo que Tato estará de acuerdo conmigo, es muy difícil decir qué parte en cuanto a nivel de paisaje o de trekking es la más bonita, pero hablando de cerrar el círculo, yo creo que uno de los puntos más emotivos de todo fue poder llegar a ver el lo que había detrás de ese collado, que no pudimos alcanzar, llegar allí, aunque no estuviéramos mucho tiempo ni lo explotáramos demasiado Claro, fotográficamente, pero el hecho de llegar ahí y decir, pues mira, esto es lo que hubiésemos visto si hubiésemos continuado. Incluso desde ese punto de vista se alcanzaba a ver la punta de la montaña que nos lanzó la avalancha. O sea que fue un momento bastante especial. Costó, tengo que decir que costó, ya lo veréis en la película, llegar hasta allí, pero vale muchísimo la pena y fue un recuerdo para toda la vida. Y teníamos nuestras dudas, si podríamos llegar a ese punto, porque, no me diga, Tato, ¿por qué? bueno, llegar al punto en el que se veía el- la zona por la que pasamos y nos cayó la avalancha y el collado y todo eso estaba bastante claro que sí. Pero después hacer el recorrido circular que teníamos previsto, bueno, no circular, sino solo de ida, Ok. o sea, no tener que volver por el mismo sitio, eso era más peliagudo, porque teníamos que superar un collado que en principio podía ser bastante complicado por la presencia de mucha nieve y hielo, ¿no?
Y como era súper pendiente, claro, allí llevábamos cuerda y sistemas de seguro y tal, por si teníamos que rapelar en esa zona, ¿no? Pero si hubiésemos encontrado un voladizo de hielo, Claro. no hubiésemos podido seguir. Y entonces habríamos tenido que regresar por el mismo camino. Ok. Esa fue la mayor incertidumbre. Pero por lo demás, ostras, súper bien, ¿eh? Muy duro, muy duro. Yo lo recuerdo que hubo días así, ostras, que estabas fundidísimo. Pero, ostras, muy guapo, ¿eh? Tienes que venir. Yo feliz. Bueno, llevamos 3 años diciendo lo mismo, que tenemos que hacer una ruta en conjunto. Ojalá que de verdad que este año... ¿Os entrenáis o por un camino, un trekking por allí que es más sencillito y lo disfrutaríais muchísimo? ¿Hubo algún momento que dijeron, otras, Marta, Tato, esto está chungo? ¿Cómo vivieron esa parte de adrenalina pura? Yo creo que al nivel de la película del año pasado, que yo no lo quiero superar, yo creo que a ese nivel no. Han pasado cosas que no quiero hacer spoiler porque ya las veréis. Ok. Han pasado cosas, hay momentos más fáciles y hay momentos más difíciles. De hecho, hay como toda una primera parte del trekking que a mí personalmente día tras día me sorprendía porque la encontraba súper fácil. Después de lo del año pasado, ya estaba alucinando de lo fácil que era moverse. Pero después, a partir de cierto punto, como dice Tato, y había que hacer ese collado que no lo hace prácticamente nadie, aunque sí que se ha hecho algunas veces. Nadie había pasado en mucho tiempo, entonces el camino, como es todo de lo que le llaman en inglés el scree, estas pendientes de piedra pequeña que cuando Sí. pisas se va toda la montaña, Sí. pues casi todo era el terreno así. Y cuando ha pasado gente o han pasado los yaks o han pasado animales varios, te queda un poquito marcado el sitio más fácil. Claro. Pero como no había pasado nadie, pues era todo bastante incertidumbre. Pero eso ya entra dentro de la normalidad en nuestros viajes. Quiere decir Este que tipo de viaje, sí. eso, quizás eso, el hecho de que a más altura pues costaba cada vez más avanzar, o sea, a mí me gusta mucho grabar las rutas, los tracks que hago en una aplicación que seguro que conoces, que se llama Strava. Claro. Y yo es que me moría cuando llegamos a la civilización y el Strava se conectó y me dice cada día lo que hicimos, piensas, ¿cómo puede ser si parece pues tontos, que no hemos hecho casi nada? Y yo me estaba muriendo allí, que no llegaba, y ves y te pone los metros de desnivel o los kilómetros hechos ese día y dices, es que no puede ser. Yo lo sentí como que era la odisea, ¿no? Y sí que es verdad que, claro, a esa altura tu cuerpo lo nota con muchísima más dificultad. Claro, Marta. Pero sí, sobre todo yo creo que la dificultad aquí era en esas pendientes, que Tato lo sabe, que para mí es lo que más odio o a lo que más le temo en la naturaleza, son esas pendientes de esquí, que me has visto que en la película, en el tráiler, perdón, estoy bailando en una... Te ve bailando inclusive, sí, sí, sí. porque ya como que lo estaba dominando, pero bueno, yo creo que sobre todo eso y la incertidumbre de saber si una vez alcanzado el collado podríamos bajar, porque es que yo no me acuerdo ahora, pero creo que eran unos 1.600 o 1.700 metros de 1700, desnivel de bajada en un día. 1700, sí. O sea, ¿te puedes imaginar cómo acabaron nuestras piernas? Wow. Imagínate lo empinado que estaba eso y la de piedrecitas que habían. Oye, y el camino había zonas peligrosas, ¿eh? Peligrosas que si te caes, ya no subes, ya te quedas ahí abajo para siempre. De hecho, ya veréis que en la película hay varios momentos en los que Asam, uno de los chicos que iba con nosotros, me daba la mano porque es que yo pensaba me voy a ir para abajo y al menos esa seguridad de tener, aunque en realidad no te ayude mucho porque si te vas para abajo te vas y hasta te lo llevas a él. Exacto. Pero bueno, ni que sea ese puntito de confianza añadida que te da. Claro. eh, pero sí, la verdad que estaban súper atentos y cuidaban mogollón de nosotros. Incluso era tan complicado a veces el camino que ellos llevaban un pico y con el pico eh, rozaban la montaña para quitar un poco de piedras y hacer alguna zona medianamente plana Ana, para ligeramente. que pudieras pasar, porque
La verdad que esta gente está hecha de otra pasta, es increíble. ¿Y cuánto caminaban, o sea, en distancia, cuánto caminaban diario cuando estaban ya en la parte alta o cuando empezaban a subir la parte alta o bajando? ¿Cuánto caminaban y qué desnivel positivo hacían? Es una En distancia no, es que no se calcula en distancia, se calcula en horas. O sea, de hecho, Marta le preguntaba constantemente al Salim que cuántos kilómetros iba a ser y no sé qué, y Salim no tenía ni idea. O sea, decía cifras a lo loco, decía 3, 4 kilómetros. Y yo lo miraba en el mapa y decía, venga, hombre, ¿cómo va a ser eso 4 kilómetros? 15 o por ahí. 15 o más. O sea, no, ellos no lo miden en distancia, lo miden en horas. Ok, En horas lo saben perfectamente. Dicen ok. 8 horas, pues más o menos serán 8 horas. Pero distancia no. Y desnivel, pues tampoco te creas que tanto, ¿eh? El máximo que hicimos creo que fueron eso, 1700 de desnivel de bajada, pero de subida como máximo debíamos hacer 800 o... Ah, no, Mira, tanto. te he encontrado aquí, por ejemplo, Sí, sí, cuenta. el día que, a ver, espérate, el día que fuimos del campo base al campo alto, que este día yo estaba bastante puteada, creo que es el día que salgo bailando en el tráiler. Según esto, solo hicimos 2,97 kilómetros y subimos en ese espacio tan reducido 584 metros de desnivel. Madre mía. Pero hay que decir que esto a lo mejor eran 4.000 metros de altura ya. Sí, 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 claro, Ah, claro. más. Eran más. Y el día anterior habíamos hecho 644 de desnivel, el día anterior 400 y el último día el de llegar a la cima del todo Sí. el collado y luego abajo 586 de subida, aparte de esos 1.700 de bajada. El mismo día, ¿eh? Eso fue el matador, eso fue el más matador de Pero todos. Marta, Tato, que esto hay que sumarle a la altitud en la que tú estás, el mal de altura, la mochila del peso, el camino escarpado en el que tú estás caminando, Todo. hacen referencia de diversidad cultural, o sea, ¿dónde empiezan a ver un cambio de cultura? El cambio de cultura es nada más llegar al aeropuerto de Pakistán. Eso ya es la leche. A ver, yo he estado 7 veces en Pakistán, entonces, pues bueno, más o menos eso ya lo tengo por la mano, ¿no? Pero, claro, Pakistán no es un país monocultural, como podría ser España, es bastante uniforme culturalmente. Hay cambios, ¿eh? Pero Mira, no sabía, Tato, no sabía. sí, en España hay cambios culturales, ¿no? Pero pocos. Pero en Pakistán no son pocos, son muchísimos. Sí, eso te decía, yo pensé que Pakistán era uno solo y ya, no sabía No que... tiene nada que ver. La zona de, no sé, Rawalpindi, por ejemplo, o Sí. Islamabad, no tiene nada que ver con UNSA, que es donde estábamos. UNSA es otro mundo. Entonces, lo que nos llega por las noticias es como un bloque cultural y religioso y ya está. Pero no. Religiones también practican muchas. O sea, no solo, bueno, está el Islam, que es la religión principal, pero también hay otras. Hay zonas animistas, por ejemplo. También hay cristianos. Pero dentro de la religión musulmana, pues están los chiitas, los ismailitas. Sí, sí. Bueno, los ismailitas sí, o sea, son chiitas, pero ahí son sunitas. Pero está el chiismo, el chía, los suní, y dentro de los suní está el ismailita, ¿no? Y con distintos grados de tolerancia y de... Hay unos que son mucho más... o sea, que rezan todo el día, que son muy, como un poco fundamentalistas, y otros que son súper mega liberales, como estos en el Valle de Unza. Vamos, aquí es que nos dan 1000 vueltas a nosotros. El tema del alcohol, por ejemplo. Allí beben lo que haga falta y más. O sea, Había uno ahí que nos explicaba todo lo que había probado y yo es que se me ponían los ojos como naranjas. Digo, pero este tío... No me diga, Marta. se traían alcohol de China. Un Sí, sí. chungo en unas garrafas de 5 litros. De, ¿cuánto era? 60 grados. Una cosa Esto- terrible de... Lo mezclaban con agua porque, claro, no se podía beber. Y bueno, pues se bebían eso. Y ellos piensan que nosotros bebemos vino, pues simplemente para emborracharnos, porque ellos beben para emborracharse, pero no para
no es una cosa social como tú. Social, exacto. Ahora, nosotros les explicábamos- Ya no está permitido. Claro, nosotros les explicábamos que aquí se bebe vino principalmente como, bueno, como una parte de la sociedad, ¿no? Claro, Un aspecto claro. social. Eso no les chocaba, pensaban que no, que era solo para emborracharse. Entonces el choque cultural, como he dicho, empieza ya en la ciudad, pero claro, después cuando llegas al Valle de Unza, ves que la cultura es totalmente distinta, la sociedad se rige de otra forma, tú puedes hablar perfectamente con las mujeres, es bastante abierto el tema, ¿eh? Y la gente, como muchos que piensan aquí que Pakistán está lleno de terroristas, es todo lo contrario, o sea, nada que ver. No hay nada mejor para conocer un país que ir. Sí, es verdad. Pero hay gente que estando aquí ya se erige en el máximo conocedor de otras culturas. Por ejemplo, la de Pakistán. Cuando yo comento, no, si en Pakistán la gente es súper amable, hospitalaria, etcétera, pues, sí, pero a poco que pueden ya te matan. Claro. A ver, no es así. Y cualquiera que vaya allí o haya estado, pues lo corroborará, ¿no? Y después lo que es la cultura de montaña es súper curiosa, ¿eh? O sea, es una cultura ancestral que poquito a poquito se está perdiendo. No, Y de hecho, Tato, de verdad. ¿cómo? De verdad. Sí, bueno, se estuvo perdiendo durante bastantes años, fue bajando la cantidad de gente que se dedicaba a vivir de la montaña y ahora han descubierto que con el paso de los años el mundo moderno, las prisas, todo esto que conlleva la modernidad que viene de Occidente, pues a una gran parte de la población no les gusta. Están descubriendo que eso no les gusta y están intentando, por ello, regresar a sus raíces. Y esto también es un aspecto que tratamos de transmitir en la película. Qué chulo. Sí, o sea, ahora cada vez más gente se está interesando por la cultura de montaña, el Kutch, el vivir bueno, pues de la ganadería de montaña, de la agricultura, de ser más autosuficientes y, y depender menos de la modernidad. Ok, ok, ok. Wow. Tú sabes que, bueno, yo te voy a decir una cosa. Realmente nunca he ido a Pakistán, pero por ejemplo, veía que a Marta en la montaña y me preguntaba, dentro de mí me estaba preguntando, me imagino un país machista, me imagino cómo ven una mujer que hace montaña, no sé, o sea, es mi creencia, diríamos ignorante de esa cultura. Y te iba a preguntar eso, Marta, si en algún momento te miraron raro, como, ¿qué hace esta que está en la montaña en vez de estar en la casa? Me venía a la cabeza todo eso, Marta caminando montaña entre hombres, y te le iba a preguntar a Marta si te sentiste en algún momento rara. Pues mira, te tengo que decir que igual que todo el mundo que tiene las ideas preconcebidas, yo siempre que voy pienso a ver cómo se relacionan conmigo, ¿no? Y la verdad que si yo no hubiese escuchado ni leído nada antes de ir, no hubiese notado absolutamente ninguna diferencia, porque yo no sé cómo sería en Rawalpindi, como dice Tato, pero en UNZA a mí me han tratado igual, exactamente igual que a Tato, y las únicas percepciones que tengo a nivel de cómo nos tratan, ha Sí. sido simplemente esa idea de que cuando llegas y no te conocen, se piensan que los vas a tratar como un esclavo, como al porteador. Pero a nivel ya no de hombre y mujer, sino que ellos sí que están un poco cerrados en esa idea y a los 2, 3 días ya van viendo que te vas aprendiendo sus nombres, que aunque ellos se vayan a comer aparte, tú coges tu plato y te vas con ellos. Qué Sí, chulo, más. lo van viendo. Y yo, por ejemplo, pues, no es que fuera con un miedo de me van a tratar mal, pero sí que pensaba que como la separación entre hombre y mujer ahí es bastante más clara que aquí, Claro. pues pensé pues que a lo mejor no se atrevían tanto a hablarme o lo que sea, o que no te toquen, pero igual que a Tato, pues si te tienen que decir algo te pone la mano en el hombro, pero no en plan posesivo, Sí, sí. sí, sí, sí. Mira esta tía que viene de otro país que me voy a aprovechar. No, no, en plan de, oye, ¿qué pasa, tal? Oye, ¿os apetece que hagamos un ¿sabes? Sí, Yo solo he notado, eso es verdad, en sitios más para abajo, más hacia las ciudades, que cuando alguien quiere hablar, habla con Tato, no conmigo. ¿Sabes? Que quieres preguntar algo y te das cuenta que no se está contestando a los dos, sino que le está contestando a él. Y una cosa bastante curiosa es que esto,
yo me voy a descojonar el resto de mi vida. Íbamos en un viaje, vamos a llamarle, se supone que era un autobús, pero era una especie de vanet, una tartana increíble que teníamos que hacer pues casi 24 horas de viaje. Vale. Y la carretera estaba cortada, tuvimos que parar y mientras esperábamos nos fuimos a comer en un restaurante y en la mesa de al lado había pues como una familia con un bebé. La mujer, pues yo veía que hablaba con su marido y tal, entonces el marido se levantó y se puso a hablar con Tato y lo que le estaba preguntando, porque claro, ese era un sitio que ahí no iba ni turista ni loco perdido, le estaba preguntando a Tato si le importaría que me hiciera una foto a mí con su bebé. Y es que era una cosa muy friki, porque además la gente que me conoce sabe que a mí no me gustan los niños. Y fue en plan, y yo en plan de, ¿por qué no me lo preguntan a mí? No, se lo preguntaba a mi marido, pero claro, es que era el descojone tal que obviamente pues me hice la foto con el bebé. Claro, yo le dije, hombre, a mí me da igual, pregúntaselo a ella. Y sí, entonces se lo preguntaron a Marta. Pues nos foto con el bebé. Pero, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué Marta y por qué con el bebé? Yo creo porque como me veían así como exótica para ellos, ¿no? claro. Sobre todo pues una chica así pues con el pelo corto. Claro, y que eres muy guapa, Marta. Claro, Bueno, claro. no sé, yo creo que era más por la diferencia, ¿no? Claro, ellos son obviamente bastante más morenos, o Sí. sea, me veían como una cosa exótica y les hacía gracia decir, ha venido aquí un extranjero como... Y la foto con el bebé, o sea, una cosa que ellos la tienen mucho, o sea, yo estoy acostumbrada a que te paren los policías, por ejemplo, y que los policías, que dices, hostia, los policías, no, los policías también quieren hacerse selfies contigo. Los militares, los policías, todo el mundo te ve y todo el mundo quiere fotos. Y si te ven con una cámara colgando, todavía más, quieren más fotos. No te creo. Pero no me había pasado todavía que me hicieran coger un bebé. Hombre, Mira, divertido. una cosa que acabo de recordar, que esto sí que es verdad, que el único sí choque cultural a nivel ya no de mujer, sino de ir un chico y una chica juntos, es que ya desde el primer viaje, desde el primer trekking que hicimos, cuando te paras a hablar con alguien, una de las primeras cosas que te preguntan es si estamos casados y si tenemos hijos. Entonces, claro, para ellos no es normal que un hombre y una mujer vayan por ahí sin ser matrimonio, sin ser pareja al menos. Claro, claro. Y, y Y que duerman juntos en la misma tienda de campaña, claro. claro, claro. De hecho, la primera vez Qué fuerte. aterrizamos en Rawalpindi, en el primer trekking, ahora me estoy acordando que en el hotel nos habían puesto una habitación con 2 camas separadas y yo le dije como, ¿qué es esto? O sea, yo quiero mi cama de matrimonio. Y me preguntaron, ¿pero estáis casados? Y les enseñé este anillo que no es ni de boda ni de nada, ni está en el dedo que toca, pero ¿ves? Sí, casado. Claro, Nunca eso me ha pasado, solo la primera vez, pero me llamó la atención eso, que durante todo el viaje te preguntaban, husband, ¿no? Marido. Y yo al principio decía, no, somos amigos, tal. Y al final del viaje yo decía, sí, husband, porque no tenía ya ganas de dar más explicaciones. claro, me imagino, sí, sí. Cuando decía husband, entonces te decían, oh, congratulations, se ponían contentos de que te hubieses casado. Tú ves, pues eso es lo que yo tenía entendido, que aunque suene feo, que la mujer pasa a un segundo plano, que es el hombre, como tú describías, que era con tantos que hablaban. Yo te digo que son cosas muy puntuales y en zonas más céntricas. En las zonas de las montañas, con las personas que nos hemos relacionado, es que para nada no notas ningún tipo de diferencia y se puede hablar con todo el mundo y nos hemos hecho súper amigos y podías hacer bromas de lo que sea con todo el mundo. Claro. Nos ha llevado la gente a comer a sus casas. Ves más la barrera en Sí, su cariño. casa. Ves que toda la mujer no te la presentan. Te llevan a comer a su casa y ni la mujer ni los niños. O sea, tú eres su amigo y la mujer y los niños están poniéndote en la mesa y cocinando y... No, o sea, ves que ellos tienen un trato diferente, pero no es que sea malo, es que es como aquí era hace unos cuantos años. Sí, Tampoco estamos muy lejos de eso. Sí, es una fiesta natural. Mm. Pero eso no significa que traten mal a las No, mujeres ni para nada. nada. O sea, todo lo contrario. O sea, en general, son muy respetuosos con las mujeres.
Ok. Obviamente, la ley eh, no protege a la mujer tanto como aquí, ahora. Ok. Por lo tanto, si hay algún cabrón por ahí, que los hay, pues obviamente puede tratar mal a las mujeres, Claro. porque la ley le ampara. Claro. Pero eso no significa que sea la norma. La norma es un respeto absoluto hacia las mujeres. Tú sabes que tanto y Marta, ustedes han comentado y me he quedado con eso porque de verdad encuentro que es súper bonito, de que en esta película ustedes han intentado mostrar el paisaje, mostrar la dureza del terreno, pero la parte social también y la parte cultural. ¿Qué de la cultura que ustedes vieron es lo que más le marcó? Yo lo tengo bastante claro. ¿Cuál, Marta? La adaptan a todo. O sea, vengan las hostias por donde vengan, ellos saben que toca tirar adelante y ni te preguntan, oye, hoy está lloviendo, ¿qué te parece? ¿Queréis seguir? O ahora viene un sitio súper complicado, no sé, no se plantean, no se puede seguir. Se sigue, pero es que con una naturalidad que o sea, su expresión en el rostro no cambia. Ok. Es alucinante, se adaptan a todo. Se nota que, a ver, esto debe de venir pues con la crudeza de su forma de vida, tan precaria, ¿no? De tanto en cuanto a temperaturas, terreno, nivel económico, etcétera, etcétera. Ellos se adaptan a cualquier cosa. Que han pillado un constipado y no se aguanta de pie, da igual, el tío continúa. Y es alucinante. Y viene una bajada que está claro que si tropiezas te despeñas y te descalabras, pues no pasa nada, pues sacamos el pico y hacemos un caminito, pero en ningún momento, hey, cuidado que ahora ha pasado esto y vamos a tener que... No, 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 no pasa nada. Es así el camino y nos vamos adaptando como si fuéramos un río bajando por la montaña. A mí Eso a eso mí me... Sí, me sí. impresionó mucho. Y a mí eso me gusta, porque la verdad es que no soporto a la gente que se queja constantemente de todo. De, ay, que por aquí no se puede bajar, que no sé qué, que me tenías que haber avisado, que esto es muy peligroso, que yo tengo familia, que no sé qué, que no te campo. Allí no. Allí, si hay una bajada chunga, como decía Marta, pues se baja y punto. Si hay que cruzar Ya lo un río, sabes. se cruza. Es lo que hay, ya está. No. Y después otra cosa que me llamó mucho la atención, aparte de esto, que es una cosa que me gustó mucho, es el arraigo que tienen por la tierra. Ok. Allí todo el mundo conoce pues, las plantas, los frutos que se pueden comer, la historia asociada a la montaña. eh, Tienen esto, ya que aquí lo hemos perdido totalmente, Claro. excepto en algún pueblo, alguna persona mayor y tal, pero allí no. Allí incluso los jóvenes hacen el kutch ahora. O sea que eso es muy bonito. Wow. El clima. ¿Cómo vivieron el clima? Porque me pareció entender, Marta, que tú hablabas algo de que llovió y que si llueve hay que seguir. ¿Cómo le fue el clima? ¿Cómo lo vivieron? Y perdón que le comente, pero es que yo tengo todavía marcado el clima que ustedes vivieron en Alaska y hago un comentario. O sea, por lo que me están contando ahora, Alaska fue más salvaje, pero aquí ustedes tuvieron más opciones de coger y matarse. Fue más peligrosa. Porque no, bueno. Ay, mi madre, van subiendo el listón en el peligro. Bueno, ¿cómo fue el clima, chicos? O sea, que un anuncio, que un anuncio. Voy a dejar en la descripción, chicos, todo lo que están viendo este video. Voy a dejar en la descripción de este video el enlace al videoclub que tiene Indómitos, porque ellos ahí tú puedes acceder y por de verdad, un monto súper pequeñito, tienes todo un año viendo todas sus películas, no solo de ellos, sino con las personas que colaboran con ellos. Y de verdad es un videoclub súper interesante. Y voy a dejar cómo se llama el nombre de esa película de Alaska que tanto he hablado y cómo acceder a su videoclub. Marta, cuéntame entonces del tema del clima. Pues yo creo que dentro de lo que es un viaje tan largo, está dentro de lo que cabía esperar. O sea, hubo días de sol, hubo días de lluvia e incluso nos cayó alguna nevada en las partes más altas. Pero yo creo que nada que digas que fuera algo súper excepcional, ¿no? O sea, que dentro de lo que cabe bastante bien. Es un país en el que en verano hace muchísimo Me calor. imagino. Por suerte en las zonas de montaña, pues está más potable el tema, pero sí eso te hace que cuando empiezas el trekking, pues quizás vas con una ropa más ligera, pero cuando vas cogiendo altura, pues tienes que saber que ahí puede hacer frío, hay que llevar pues tu chaqueta de plumas,
tu impermeable, hay que llevar a lo mejor alguna malla térmica por debajo del pantalón, porque a la que subas, pues puede ser que realmente empiece a hacer bastante frío. Pero ya te digo, nada que no esperáramos de un trekking tan largo, porque al fin y al cabo, pues ahora no recuerdo cuántos días fue en total. Creo que 14, ¿no? De trekking. Puede ser, sí, es verdad, la idea era esa. O sea, que más o menos supongo que Dos semanas de trekking. nos metimos bastante en lo que tocaba. Pues en 2 semanas, mucho que sepas, o sea, va a llover seguro en algún momento. Estamos además en una zona de montaña que enseguida por las nubes se animan. Pero bueno, ya te digo, nada que fuera exageradamente molesto, ¿no? Que no estemos acostumbrados. Ok, ok, ok. ¿Y tú, Tato, cómo lo viviste? Ah, no, la meteorología bien, o sea, no ningún problema. A ver si algún día llovió un poco, también nos nevó, viento, pero no, era peor en Alaska. Pero, Este último, no, no. bueno, ahora, ¿sabe que sumar, o sea, la combinación de unos 5.000 metros de altitud con nieve, con viento, con lluvia, no suena nada placentero, ¿eh? No, a ver, placentero en ningún momento, ¿no? Además, te haré el spoiler de que la nevada nos la hizo el día que subíamos a la parte más alta. Uf. O sea, que aparte de tener el día de mayor desnivel a mayor altitud, El terreno ese es descarpado que se van cayendo las piedras. Temo nieve. Pero es que lo bueno es que eh, nadie decía, no, no, es que no podemos subir, es que habrá que dar la vuelta, es que nieva, es que ya verás el collado. No, no, vamos para arriba. Nadie se planteó eso de tener eso es lo bueno. yo personalmente creo que fue un puntazo que nevara en ese momento precisamente, porque fue el momento en el que alcanzábamos prácticamente la mayor altitud y no veías nada porque de golpe estabas dentro de la nube, te nevaba y cuando empezamos a llegar a donde íbamos a montar el campamento, de golpe las nubes empezaron a despejar y fue brutal empezar a ver lo que había detrás de las nubes. Un montón de glaciares, de picos altísimos, nevados. Y claro, yo creo que el hecho de subir no solo por el esfuerzo, sino por el hecho de no ver nada y que de golpe llegues arriba y te quiten el velo. Y eso era preciosísimo lo que había ahí arriba, era una pasada. De hecho, es que no alcanzamos a llegar al final de toda. La que vimos que se empezaba a destapar la nube, nos quitamos la mochila y empezamos a hacer fotos como locos y la verdad que fue... A ver, en cuanto a fotografía siempre lo decimos, que cuando estás haciendo una excursión fotográfica y hace mal tiempo, es súper desagradable, pero las fotografías son brutales. En cambio, si tienes un cielo despejado y un sol sin nubes, Sí. estás súper a gusto, pero las fotos son para tirar a la basura, porque solo sirven para la guía de viajes, pero como fotografía no tiene chicha. Sí, 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 Entonces, sí, sí. yo creo que eso fue fue una putada, pero fue una gran suerte de poder vivir ese momento de esa manera. Qué chulo. Y lo bonito de esta zona de Pakistán, de estas montañas, es que están relativamente humanizadas, porque la gente vive en la montaña y de la montaña, pero no están domesticadas, como sucede en muchas zonas de Nepal, de España, incluso de África. El Kilimanjaro, ya lo verás, si al final vais, verás que está domesticado totalmente. Eso Sí, sí, sí. Y los Alpes, por ejemplo, que también eso es como Benidorm, muchas zonas, como Chamonix, eso es tremendo. Sí, Esto no. Esto vives la montaña tal como debe ser, ¿no? O sea, sin domesticarla, sin construir ahí hoteles, ni refugios hotel, ni nada de eso. Es la montaña dura, tal como debe ser, ¿no? Y entonces tienes esa sensación plus, ¿no? De decir, ostras, estoy en un lugar a merced de los elementos. ¿Y cómo ustedes vivieron el post-viaje? Porque uno siempre, después que tú tienes 15 días desconectado de la urbe, viviendo la naturaleza salvaje, ¿cómo se vive ese post-viaje? Pues mira, la verdad es que igual que hay que hacer una aclimatación para lo del mal de altura, tuvimos una aclimatación a la inversa porque
organizar un viaje a Pakistán de trekking es más complicado de lo que parece. No me digas, Marta. Sí, y el motivo no te lo esperas. El motivo es que ahí viven a un ritmo totalmente diferente que nosotros. No se vale empezaremos este día, esta hora, este sitio, porque pueden pasar 30 cosas y tú esperabas empezar el día 1 y empiezas el día 4. O el día 7, porque hay un monzón o te piden un permiso que no se pedía antes. Claro. Entonces, como ya estamos escarmentados de todo esto, pues cuando viajamos a Pakistán, si el trekking es de 14 días, nosotros nos vamos 30, porque no sabemos cuándo empezará y por lo tanto cuándo va a terminar. Ya. Entonces, esta vez hubo la casualidad de que todo fue bien como estaba planificado. Las otras 2 veces anteriores no. En este caso acabamos súper pronto y aprovechamos para que también te hagas la idea de cómo de cierto es lo que decimos sobre las personas que viven ahí. Ok. Contactamos con nuestro guía del trekking anterior, que como te digo ya es... Desde 2018. No, el del 2000, ¿qué fue, Tato? El último, 21. 2021, Ok. que hicimos... Sí, yo lo conozco desde el 2004, ¿eh? Es nuestro, de hecho, es nuestro guía local en los viajes fotográficos que organizamos a Pakistán. Es con quien trabajamos de guía local. Entonces, chulo. claro, en esta ocasión no íbamos con él porque esto también tiene unas restricciones según la zona, con quién puedes ir, tiene que ser una persona de la zona, pues no pudimos llevarle. Entonces, de todos modos, le avisamos que íbamos y nos vino a buscar al aeropuerto el día que llegábamos, nos llevó hasta donde estaba el pueblo de donde íbamos a salir y nos dijo, cuando acabéis el trekking, me avisáis y os vais a venir a mi casa unos días. No. Y tal. Vas a su casa. Fuimos a su casa y nos estuvo durante unos días pues enseñando los alrededores, incluso fuimos a hacer una excursión que según él era muy corta. Sí, vamos a ver a los Gujar, que están allí, ahí mismo. Ahí mismo, ostras. Yes. Ya habíamos desconectado y habíamos dicho, ahora relax. Fue matador, pero sobre todo Marta lo pasó fatal, o sea, estaba destruida. A mí me mató del todo porque yo ya estaba reventada de esa bajada de los 1700 metros del nivel de bajada. Yo es que me acuerdo que el día que bajamos nos quedaba un día más de trekking y les dije, hoy no, hoy descansamos. Y los chicos tenían unas ganas de llegar ya a su casa, pero les dije, es que no puedo andar. O sea, es que me ponía de pie, que tú sabes lo que es bajar 1700 metros de Yo tirón sé, para ma, abajo. las en suelo. piernas te tiemblan, yo sé. Es que no me, ¿sabes? Como Rambo, no me siento las piernas, pero tal cual, era Te lo imposible. creo. Y entonces, claro, a los 2 días nos dice Akhtar, no, que os llevo de excursión, que es aquí mismo. Y aquí mismo lo tuvimos que hacer en 2 o 3 días porque no era aquí mismo. Y además era un sitio que al no ser tan alto, te daba una calor que te morías y ahora otra vez vuelve a subir con tu mochila, pero además ahora con sol y calor. Fue bonito y aparte pues mira, estuvimos con él y tal, pero yo creo que nos podíamos haber estado con él en su casa y ya está. Sí, yo creo que eso nos lo podíamos haber ahorrado perfectamente. No. Y encontramos a los nómadas. La gran putada fue que cuando encontramos a los nómadas no querían fotos. ¿No querían foto? No, sacamos la cámara y ya vimos que no ponían muy buena cara, que las mujeres se tapaban un poco, entonces ya pues obviamente respetas y no... Y fue como, hemos caminado 3 días gratuitamente para no poder Gratis. fotos. Eso y claro, a nosotros nos gusta mucho la parte fotográfica, Claro. los fotógrafos. Sí, Entonces sí, sí. te dicen, vas a un sitio súper guapo y no puedes hacer fotos. Pues hostia, es complicado, ¿eh? Hábleme entonces voy a poner aquí la cartelera. Quiero que me cuenten un poco de las personas que van a compartir con ustedes cartelera. Exacto. Ok. Porque claro, el festival de ustedes son, Marta, 3 días. Yo creo que este año la verdad que va a ser difícil de superar porque las películas que traemos son obras de arte, o sea, son espectaculares y no hay ningún día que puedas decir que es menos interesante que los otros. De verdad, sí. Son todas películas muy buenas y todas ellas han tenido premios en numerosos concursos de audiovisuales de montaña. O sea, que muy, muy interesantes. Venga, el primer día, el 24, a ver, The Altai Project
que es una película de BTT por Mongolia y Tato, la parte espérate. de las Altai en Rusia. The Altai Project, ya. Es muy buena, o sea, a mí me gustó mucho. De Creo hecho, que de es verdad la es el, mejor que han hecho ellos. The Altai Project. Debe estar The por Altai aquí, ¿verdad? Project sí, la mejor que han hecho, para mi gusto. The Altai. Pero es que después esta que te has pasado ahora, la de Chronoception, es como una obra de arte. Esta es espectacular. Te ponen los pelos de punta en el primer minuto y ya tienes los pelos de punta de. Es una obra de arte. Por Es eso, una- claro, si se puede, yo creo que vale la pena ir los 3 días. Sí, ¿eh? sí, yo Porque- por horario puedo los 3. Mira, esto de hecho, si tú entras en comprar entrada en cada día, más arriba, donde está el programa, Marta, entonces, ¿cómo puedo comprar las entradas? Explícame. Si voy aquí, puedo comprar en la mira, web, aquí, comprar entrada. si tú tienes dos opciones, puedes escoger los días por separado Ok. o puedes escoger, como ves abajo, perdón, quieres asistir a todas las sesiones, tienes el abono de 3 días, que te ahorras 8 euros, que está muy bien. Claro, Te sale por casi lo mismo que 2 días, te salen 3. claro. Entonces, si tú ahora, por ejemplo, vas, por ejemplo, el día 2 y vieras a comprar entrada, Ok. verás que te direcciona a una nueva página que está dentro de nuestra web. Esto es una Sí. novedad que hasta ahora trabajábamos con páginas externas de venta de entradas y ahora estamos en nuestra web. A ver, y si bajas para abajo, verás que tienes la descripción Ok. y te avisa, estás comprando la entrada para el día 25 y qué proyectamos hoy, pues te salen las diferentes películas con su portada y más abajo pues ves la duración, el director y en este caso que es versión original subtitulada al español. Esta está en francés. Sabine Sí. Palomares es una fotógrafa francesa. Aquí tienes la película de Tato y Kino, que es un clásico, que está en versión original, que es audio castellano. Y luego tienes Exit Nordpolen, que es la de abajo, que es una película noruega que dura 51 minutos y está también en versión original subtitulada en español. Está entre noruego e inglés. Pero es una de las mejores películas que he visto de aventura. Es una barbaridad, ¿eh? O sea, Wow. es una pasada. O sea, son unos que se fueron desde Alaska, cogieron un barco de vela, llegaron a la banquisa del Polo Norte, Sí. cruzaron el Polo Norte en esquís y llegaron a Svalbard. O sea, Que nada, alucinante. Madre Alucinante, ¿eh? esa película, buf, Esa película es a todo el mundo que le gusta la aventura, creo que debería verla. O sea, y además es que no se puede ver en ningún sitio. O sea, no la puedes ni comprar ni alquilar, nada, no se puede. Simplemente no se puede. A nosotros nos costó horrores conseguir la película. No Eh, diga. Por eso que creo que es obligatorio verla. O sea, Claro. es una cosa. De No, verdad, pues desde ahora les digo, chicos, nos vamos a ver los 3 días consecutivos. Les doy mi palabra. pero vale la pena, ¿eh? Vale la pena. Y para ti te pondremos un especial sonidos. hay, que- sí, hay que decir que este año las películas casi todas son de directores franceses. O sea, por eso están en versión original subtitulada al español. Tenemos 2 o 3 en francés, 3 diría, 3 en francés y una en noruego. Y luego las otras están en español, audio original. Bueno, Tato, Marta, llegando ya al final de la entrevista, pues me queda la pregunta más importante. Ustedes cada año van superando el listón. ¿Qué próximo proyecto tiene? ¿Qué es lo próximo donde los vamos a ver a ustedes, Marta y Tato? Pues mira, la verdad es que parece que igual que hablábamos antes de cerrar el círculo, nos gusta también las cosas que van en trilogía, ¿no? Hemos hecho 3 veces Islandia, hemos hecho 2 veces y también faltaría repetir la tercera de Suecia, de Laponia sueca. Hemos estado 3 veces en Pakistán y solo hemos estado 2 veces en Alaska. Entonces, Comedia y Alaska es la que viene. exactamente. El próximo mes de junio la intención es volver a Alaska. Como ya sabéis, por la película que hicimos hace un par de viajes titulada Por los caminos del Caribú, queríamos documentar una zona que estaba en riesgo por la prospección petrolífera
Esa zona volvió a protegerse con la llegada de Biden, pero como sabéis, ya se ha vuelto a abrir la posibilidad de explotar estas zonas del Ártico que son tan delicadas y que son tan importantes para gran variedad de especies animales como puede ser el caribú, el oso polar, el zorro ártico, etcétera, etcétera. Y nuestra intención ahora sería volver a una de estas zonas del Ártico, una zona totalmente nueva, en este caso con un planteamiento totalmente diferente. Para ayudarnos a mover por este terreno tan complicado, vamos a utilizar una embarcación que se llama Packraft, que para que nos entendamos es como un kayak pero hinchable, y vamos a descender casi 400 kilómetros de río salvaje desde su nacimiento en las montañas, al final de los Brooks Range, que es la cordillera más famosa de Alaska, hacia el océano Ártico, el mar de Chukchi. Y la intención es documentarlo todo para nuestra próxima película, en la que queremos hablar, como siempre, de aventura, pero también de conservación, y queremos sacar el tema de proteger, mantener intactas las últimas zonas salvajes de nuestro planeta. O sea, Marta, un momentico. Déjame decir, Le pueden arreglar algo bastante ambicioso. Sí, pero Tato, muy ambicioso. De hecho, te van a navegar 400 kilómetros en 2 kayak inflables. correcto. Mira, si has visto el crowdfunding, que es cómo vamos a conseguir el dinero para poder hacer este documental, pues vamos a iniciar una campaña de crowdfunding que para cuando seguramente tus oyentes vean este vídeo ya estará activa. Aquí le pueden clicar al vídeo para ver un poco de qué va, pero sobre todo, en este caso ahora mismo le puedes dar al corazoncito de Notify me when it starts o notifícame cuando empiece, y de ese modo, cuando esté activo, Berkami avisará a todos los seguidores del proyecto para que puedan ser los primeros en hacer sus aportaciones. Hay que destacar que durante las primeras 48 horas vamos a tener unas recompensas únicas, entre las cuales figurará un sorteo de un diario de viaje impreso en formato revista. Tú sabes que en todos nuestros viajes hacemos un diario de viaje que posteriormente se publica en nuestra web como si fuera un blog, en el cual tú puedes ver el día a día lo que ha pasado y puedes ver algunas fotos, pero maquetaremos uno exclusivamente para esta recompensa. Aparte, pues también sortearemos camisetas y otras cosas solamente entre los primeros 48 horas en aportar. Y ya lo veréis cuando esté activo. Entréis en este enlace, pues os aparecerá toda la descripción del proyecto, se explicará detalladamente en qué se va a utilizar el dinero recaudado, y habrán unas recompensas que se pueden escoger y que algunas serán virtuales o digitales, como le quieres llamar, es decir, que no generan un gasto económico por nuestra parte, con lo cual la aportación del mecenas realmente va al 100% al proyecto. Y luego sí que hay unos complementos que se pueden añadir, como pueden ser camisetas, postales, bolsas de tela, etcétera, etcétera. Y yo creo que quizás una de las recompensas más chulas que va a haber es que puedes escoger la recompensa en la que nosotros grabamos un vídeo dándote las gracias en persona, solo para ti, desde una zona sorpresa del viaje. Entonces nosotros cada día del viaje vamos a tomar un tiempo para grabar un vídeo para cada mecenas que haya escogido esta recompensa. Así que bueno, ojalá os animéis unos cuantos y os podáis echar una mano para que podamos documentar esta zona y podamos traer la película para el festival el año que viene, que sería el estreno mundial también, como cada año. Nos gusta estrenar nuestras películas el último día del festival. Pues Tato y Marta, les prometo que voy por supuesto, a donar también, pero voy a dejar la descripción de esta campaña, voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que todo el que quiera también donar a través, bueno, pues tenga ahí. Voy a poner el video. Somos Marta Bretó y Tato Rosés, y queremos hablarte de nuestro último proyecto sobre naturaleza, aventura y conservación. Exploraremos más de 300 kilómetros de río salvaje a pie y en Packraft para documentar una de las zonas más remotas y prístinas de Alaska, actualmente amenazada por el ser humano. Durante este viaje de exploración documentaremos nuestras aventuras para realizar un proyecto audiovisual
a través del cual queremos promover valores ecológicos y enfatizar la importancia que tiene preservar las últimas zonas salvajes de nuestro planeta. También queremos mostrar lo enriquecedor que resulta aprender a partir de la propia experiencia y no solo a través de las páginas de un libro. A pesar de que el mundo ya está totalmente cartografiado, hoy en día todavía es posible explorar y vivir grandes aventuras como esta. Ayúdanos a hacer realidad este documental a través de nuestro proyecto en Berkami. Muchas gracias. Marta y Tato, pues nada, agradecerles la oportunidad de permitirme entrevistarlos. De verdad ha sido muy interesante. Culturalmente hablando, conversar de las diferencias culturales, de cómo vivieron, por supuesto, del festival de este año. De verdad los felicito porque digo, cada vez el listón va subiendo. No sé dónde lo veremos, en qué aventura, después que vengan en kayak 400 kilómetros, pero bueno, seguro que nos van a sorprender. Gracias, Marta. Gracias, Tato, por la oportunidad. Y muchas gracias a ti, porque, hombre, has hecho un trabajo nivel Dios, honestamente. Ya parva, ya tardado en salir el día. Me has tardado en salir, pero tenía que salir, o tenía que salir. Donde No, realmente que ustedes son súper chulos de entrevistarlo y que los temas que abordan y todo como lo hablan, de verdad, te dan ganas como de seguir preguntando, que de hecho me acuerdo, y yo me he controlado mucho en esta, porque me acuerdo que cuando lo entrevistamos el año pasado, fue casi 2 horas y que editando hubo que editar. Entonces yo dije, no, este año me voy a limitar a la hora, pero es que de verdad son tantas cosas que quiero comentarle y preguntar, que bueno, que se nos hace corto, pero de verdad, muchísimas gracias. Esta es su casa, que nos volvamos a ver pronto, recordarles a todos bueno, anuncien ustedes el festival, vuelvan a decir la fecha, horario, cómo comprar las entradas. Pues nada, las entradas se pueden comprar en nuestra web, indomitus.eu/fest, y los horarios pues son el 24, 25 y 26 de abril, todos los días de 7 a 9:30. Tendremos pase de películas y como cada año, al final de cada sesión habrá un sorteo de material de nuestros patrocinadores y colaboradores que lo tenemos que actualizar en la web, pero que hay un montón de cosas. Hay material de montaña por valor de 1.500 euros. Hay material de fotografía y de observación de fauna. Hay vinos ecológicos. Bueno, hay de todo. Qué O sea que no hay excusa para no venir. Está todo fenomenal. Es prácticamente obligatorio. Bueno, pues allá nos vamos a ver los 3 días. Muchas gracias, chicos. Un abrazo. Cuídense mucho. A ti. Hasta luego. Es todo.